Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Debería haberlo sabido mejor. Lo deseaba tanto, dejé que nublara mi juicio. Un tipo como yo nunca conseguiría una chica como Mara, tal vez en las películas, pero no en la vida real. Hace 3 años, Mara comenzó a trabajar en la oficina de SSA, que significa Afiliados de Seguridad y Protección. Todos los empleados varones eran conscientes de su presencia, principalmente porque era más alta que las otras chicas de la oficina. No era más inteligente ni más educada, pero sí más bonita y sexy. No llevaba anillo de bodas. Mi fascinación por ella rápidamente se hizo evidente porque me di cuenta de inmediato de que estaba totalmente fuera de mi liga. Demonios, ni siquiera estaba en ninguna liga. Las únicas chicas o mujeres con las que había tenido una relación eran aquellas que cobraban por hora. No era virgen, pero solo porque reuní el coraje para acercarme a una de las mujeres de la noche que parecía menos feroz. Algunas veces, incluso encontré a algunas de las más jóvenes atractivas, pero todo lo que querían de mí era mi dinero. Ni siquiera podía encontrar una dispuesta a pasar tiempo a solas conmigo si no tenía dinero. Fui criado por una madre soltera. Nunca conocí a mi padre. Mi madre, creo, tuvo algo que ver con el hecho de que no tuviera habilidades para tratar con mujeres. Mi madre notó este problema e intentó ayudarme mucho. Tomé clases de baile de salón con ella durante casi 2 años, pero todo lo que obtuve de eso fue la capacidad de bailar. Aún carecía de confianza y valentía para conocer y socializar con el sexo opuesto. Después de graduarme de la escuela secundaria, mi mamá se casó y se mudó a Florida. Nos comunicábamos unas pocas veces al año, pero ese es el único contacto que he tenido con ella. Me gustaba trabajar en SSA porque no tenía que interactuar con mucha gente. Mis días los pasaba revisando sistemas de alarma contra incendios y contra robos. La empresa también estaba muy involucrada en instalar sistemas de seguridad, en los cuales no estaba interesado ni atraído en absoluto. No tenía vida social. Después del trabajo, disfrutaba resolviendo problemas lógicos por las noches, y tenía una suscripción a todas las revistas de rompecabezas. Aunque tenía una computadora en casa, solo la usaba cuando era necesario. La mayoría de mis comidas las cocinaba en el microondas. Era un comensal exigente, y probablemente por eso nunca pesé más de 150 libras, ligero para mi altura pero saludable. Ni siquiera tenía un traje porque nunca lo necesité. Durante el día, usaba mis dikis de trabajo que la empresa suministraba. Incluso los usaba los fines de semana cuando no estaba trabajando. Había un teléfono fijo en la casa, y tenía un teléfono celular de la empresa. El teléfono celular tenía minutos ilimitados, así que lo usaba cuando llamaba a mi mamá. Los contactos interferían con mis ojos, así que siempre usaba gafas. No eran gafas elegantes y modernas, sino más bien prácticas, como las que usaría un nerd. De hecho, creo que era un nerd. Mis interacciones con las personas siempre han estado dentro de límites estrictamente definidos. No molestaba a la gente, pero tampoco la emocionaba. No tenía opiniones que valiera la pena compartir, y era el peor contador de chistes del mundo. Ahora que tienes una idea de lo que tengo que ofrecer al mundo, puedes entender por qué me sorprendió y me dejó atónito cuando Mara Trent comenzó a charlar conmigo casualmente a diario. No fui el único que notó su interés, y después de unas semanas, comencé a ser objeto de burlas por parte de las otras chicas de la oficina y algunos de los chicos. Me sentí halagado pero avergonzado. Recuerdo cómo todo empezó. Dennis, ¿podrías hacerme un pequeño favor? Estaba sentado en una de las mesas en la sala de descanso comiendo almuerzo. Supuse que quería pedirme prestada una silla o pedirme que me cambiara a otra mesa. Claro, cualquier cosa. ¿Te sentarías conmigo mientras como el almuerzo? Todo lo que pude hacer fue asentir. Después de unos minutos, todavía estaba tratando de entender qué estaba pasando. Los demás miembros del personal notaron esto, y se hicieron algunos comentarios en voz baja. Como corresponde a mi naturaleza, me mantuve en silencio.
No podía decir nada que no me hiciera parecer un idiota, así que mantuve la boca cerrada. Espero que no te importe, pero esto es mucho más fácil para mí. ¿Cómo es más fácil? Parecía estar arreglándose antes de responder, como si se estuviera preparando para dar un discurso preparado. En ese momento, debería haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Cuando vengo para el descanso o el almuerzo, siempre hay otros chicos sentados conmigo. Me hace sentir incómoda. Es mejor estar contigo. No sabía si era un cumplido o un insulto. Me sentí un poco culpable. Eso es comprensible. Eres una mujer extremadamente atractiva, y cualquier hombre que no fantaseara contigo estaría muerto. ¿Estás fantaseando conmigo? Un poco, pero trato de no mostrarlo. Y lo estás haciendo muy bien. Por eso necesito sentarme contigo. Mientras esté contigo, los otros chicos no me molestarán. No tenía sentido. No había nada intimidante en mí. ¿Cómo podía mi presencia desalentar a alguien de hacer comentarios sobre ella o incluso de espiarla? Terminé de comer y me senté en silencio hasta que ella terminó. Nadie nos molestó, pero recibimos algunas miradas inusuales. Cuando me levanté para irme, ella tocó mi brazo. ¿Puedes sentarte conmigo de nuevo mañana? Sonreí, asentí con la cabeza y me fui, avergonzado. Después de una semana, comenzamos a socializar. Fue difícil para mí, pero mucho más fácil con ella. Aprendí que era madre soltera de 2 niñas que estaban en la escuela secundaria. Su turno de trabajo coincidía con el horario escolar de ellas. Nunca mencionó a su esposo, ex esposo o padre. Fui demasiado estúpido para preguntar. Mi estado de ánimo mejoró y me sentí normal, un tipo normal pasando tiempo con una chica hermosa de manera normal. No me importaba que fuera el almuerzo en la sala de descanso de la empresa. Nuestros contactos se volvieron más y más frecuentes, y comencé a sentirme cómodo con ella. Al mismo tiempo, me sentía inquieto, algo estaba mal, pero no podía descifrar qué era. Unas semanas después, me invitó a su casa para conocer a las niñas y cenar. Brandy y Brenda eran niñas lindas pero un poco demasiado educadas para mi gusto. Se supone que los niños menores de 10 años deben ser alborotadores y ruidosos. Sentí que había pasado el día con los niños de Stefford. De hecho, Mara era un poco como una esposa de Stefford, eran perfectas. Demasiado perfectas. Mara y yo comenzamos a salir juntos en pequeños paseos. Por supuesto, las niñas siempre estaban con nosotros. Visitamos todos los parques, zoológicos y otras atracciones de un día de viaje. Cuanto más tiempo pasaba con las niñas, más relajadas se volvían. Antes de darme cuenta, ya estaba esperando ansiosamente cada oportunidad para verlas. No recuerdo exactamente cómo sucedió, pero una noche, aproximadamente 4 meses después, me encontré en la cama con ella. Cuando repaso los eventos de esa noche en mi cabeza, lo mismo siempre surge, no hice nada para iniciarlo, ella tomó la iniciativa y parecía controlar todo, el juego, el tiempo y lo que hicimos. No me quejo, fue la primera vez que conseguí algo sin tener que pagar por ello. No puedo decir que fuera sexo salvaje y apasionado, pero fue real. Después de la primera noche, comenzamos a disfrutar regularmente. Al menos, yo estaba disfrutando. Nunca estuve seguro de ella. Mara tenía los pechos pequeños, e incluso después de tener 2 hijos, seguían siendo bastante exuberantes. Por supuesto, hay que recordar que no soy un experto en estas cosas. No se afeitaba como las chicas de las películas porno. Cada vez que la veía ir desnuda al baño, me invadía la excitación. De repente, mi vida había dado un giro completamente distinto, pero algo iba mal. Para asombro de todos, Mara y yo nos casamos 2 meses después. Fue una ceremonia pequeña. Mi mamá voló desde Florida para conocer a su cuñada, quien supongo que no esperaba recibir de ninguna manera. Pagué su boleto. La mayoría de las personas que asistieron a la boda eran del trabajo.
La madre de Mara, que vive en Mount Carmel, no pudo asistir. Nunca la conocí ni a ninguno de los otros miembros de la familia de Mara. Ella nunca hablaba de ellos. Encontramos una casa pequeña para alquilar hasta que ahorré el 20% para el pago inicial. Siempre he sido cuidadoso con las finanzas. Mara ya no necesitaba trabajar y se convirtió en ama de casa. Teníamos relaciones sexuales regularmente, lo cual siempre disfrutaba. Por alguna razón, Mara siempre insistía en que usáramos un condón. Tenía la esposa perfecta y 2 hijas perfectas. Era como la zona crepuscular. Después del primer año, supuse que las cosas se calmarían, pero no fue así. Cada día era igual, y mientras más pasaba el tiempo, más paranoico me volvía. Por las noches, me sentaba en silencio e intentaba descubrir qué estaba mal. El problema era que nada estaba mal. Mara era una esposa maravillosa, una madre maravillosa y una compañera maravillosa. Empecé a pensar que estaba volviéndome loco, enredado en mis propios pensamientos, y no podía detenerme. ¿Por qué? ¿Por qué me estaba pasando esto a mí? ¿Por qué estaba destruyendo persistentemente mi vida? La mejor parte de la boda fue el tiempo que pasé con las niñas. Creo que ellas lo disfrutaron tanto como yo. Soy una persona lógica. Me gusta analizar las cosas y sacar conclusiones. Es mi naturaleza. No había razón por la cual no pudiera mirar esta situación y darme cuenta de algo. No iba a convertirme en una persona molesta y entrometida, pero tendría que empezar a prestar atención a las cosas y descubrir qué estaba pasando. Mentalmente hice una lista de preguntas que necesitaban ser abordadas. ¿Por qué nunca conocí a nadie de la familia de Mara? ¿Qué estaba realmente haciendo ella al visitar a su madre en Mount Carmel varias veces al mes? ¿Por qué el padre de las niñas era una figura tan misteriosa? Tenía una pregunta que responder primero. ¿Qué guardaba en una pequeña carpeta cerrada con llave en un estante en su armario? La única vez que la había visto con ella fue cuando estaba inscribiendo a las niñas en la escuela. Ni siquiera sabía dónde guardaba la llave. Descubrir qué había en la caja cerrada sería mi primer paso. Era un problema lógico de la vida real. De repente, me encontré esperando algo y no estando paranoico. Mi actitud cambió para mejor. Mara siempre iba a la peluquería Elegance Chic todos los martes por la mañana. Era una peluquería muy cara, pero nunca vi reflejado eso en las tarjetas de crédito. Supuse que pagaba en efectivo, pero nunca tenía mucho efectivo, y nunca vi evidencia de retiros de efectivo inusuales. Por supuesto, no tenía idea de cuánto debería costar una visita a la peluquería, así que no tenía un punto de referencia. Simplemente parecía extraño. Llegué a la casa a media mañana del martes sin problemas. Esperé hasta que ella se fue para entrar en la casa. Parado frente al armario, empecé a preocuparme de que ella pudiera haber dejado una pista cerca de la caja. Lo pensé durante unos momentos y luego deseché la idea. Ella confiaba en su posición en la casa y en que su caja no sería perturbada. Después de todo, yo era un buen tipo. Era alguien en quien ella podía confiar. No indagaría bajo ninguna circunstancia. Con mucho cuidado saqué la caja y empecé a trabajar en la cerradura. Era una llave plana simple con muescas muy simples. Me llevó menos de 2 minutos abrirla. Dentro encontré su acta de nacimiento. No había nada especial en ella. También había puesto nuestro acta de matrimonio en la caja. Había algunos recortes de periódicos y algunas fotos. Una de ellas era de su graduación de la escuela secundaria. Ella era tan hermosa entonces como lo es ahora. Su acompañante en el baile de graduación me resultaba familiar, pero no podía reconocerlo. Por último, en la caja había 2 actas de nacimiento para las niñas. Ambas nacieron en el hospital de Pattsville. Pero la parte más interesante era el nombre del padre. Hamilton Ryder estaba listado como el padre de tanto Brandy como Brenda. Ahora reconocí al hombre en la foto de graduación de Marche.
Hamilton Ryder era miembro de la Asamblea Estatal y fue seleccionado para postularse para la próxima elección a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Era guapo y carismático. Todas las votantes mujeres lo adoraban y los hombres lo admiraban. Tenía todas las posibilidades de ser elegido. Estaba casado con Emily Wilcox, la hija de uno de los hombres más ricos en la parte noreste del estado. Algunas personas decían que el ascenso político de Hamilton se debía al apoyo que recibía de su suegro. Emily Wilcox era una paradoja. Su matrimonio fue todo un evento, y en ese momento, todos los periódicos y revistas escribieron sobre ello. Cuando se casaron, ella era una persona modesta y sin pretensiones. Con el tiempo, parecía cambiar, y no para bien. En un momento dado, se tiñó el pelo de rubio y empezó a llevarlo en estilos que no le quedaban bien. Su maquillaje gradualmente se volvió demasiado revelador, demasiado rubor, demasiada depilación y demasiado lápiz labial. Lo peor de todo, su ropa y sus pechos cambiaron. Parecía haber pasado de tener uno normal a un par grotesco de copa doble. De todo era un poco triste. Su carácter no coincidía con su apariencia. A menudo me preguntaba si ella sabía que la gente se reía a sus espaldas. Por supuesto, no era asunto mío, así que no le di demasiadas vueltas hasta hoy. Marshall no debería notar que la caja ha sido movida o abierta. Fui muy cuidadoso. Realmente no creía que ella se refiriera a la caja con demasiada frecuencia. Por lo que sé ahora, no entendía por qué la querría. De hecho, tendría más sentido que ella guardara la caja en la casa de su madre. Ahora sabía un poco más de lo que sabía antes. Marcia había sido amiga de Hamilton Ryder desde la escuela secundaria y era la madre de 2 de sus hijos. De hecho, solo había 2 porque con Emily no tuvo ninguno. Era interesante que Marcia hubiera puesto su nombre en las actas de nacimiento. Bajo las circunstancias, parecía algo que él no querría hacer. Esa noche, estaba siendo un buen esposo como siempre. Elogié el cabello de mi esposa y pregunté a las niñas cómo les iba en la escuela. Por primera vez, me sentí falso. Era un juego. Mara sabía cuál era el juego y lo había estado jugando durante más de un año. Como era un principiante, tenía que desarrollar mi propia estrategia. La palabra estrategia sola implicaba que sería a largo plazo. No estaba contento con eso, pero no tenía un plan táctico a corto plazo. Esa noche, mientras mi familia Stefford estaba viendo la televisión, ordené un rastreador GPS de errores en eBay por $139 con envío gratuito. Supuse que sería interesante ver a dónde se dirigía Mara cuando iba a visitar a su madre. El nuevo rastreador complementaría perfectamente mi Garmin GPS Map 60 CSX. Va a ser muy divertido. Como medida de protección, abrí varias cuentas bancarias nuevas para proteger mis escasos activos. Al día siguiente, tomé 2 semanas de licencia por enfermedad en silencio. La empresa estaba más que feliz de que la tomara por razones monetarias. Mara nunca hizo amigos en SSA, así que no tenía que preocuparme de que se enterara de que no estaba en el trabajo. Más tarde esa mañana, pasé por la casa de Seymour Slump. Seymour y yo íbamos juntos a la escuela secundaria. Éramos 2 niños marginados que habían construido una amistad al no ser parte de la multitud. Seymour tenía un título en Derecho, pero no tenía trabajo. Estaba en listas estatales, del condado y de la ciudad esperando que alguien muriera para que pudiera surgir una vacante. Mientras tanto, se mantenía a sí mismo y a su madre haciendo principalmente renovaciones y transferencias de títulos de automóviles. También hacía trabajo notarial en testamentos. Necesitaba asesoramiento legal, y Seymour estaba más que feliz de ayudar. Pasamos 1 hora juntos, y cuando me fui, estaba tan emocionado como un niño que recibe un nuevo cachorro. Conduje hacia Allentown y almorcé en McDonald's. Había wifi gratis y tenía mi computadora portátil. En menos de 1 hora, tenía todo tipo de datos e información sobre Hamilton Ryder. La mayoría de ello era retórica política,
pero entre eso había información que podía usar. También tenía una larga lista de direcciones que necesitaría más tarde. Mientras navegaba por Internet, encontré un anuncio de una exposición itinerante que tendría lugar en Filadelfia durante el fin de semana. Mara y las niñas iban a visitar a su mamá el viernes después de la escuela, y pensé que la exposición parecía interesante. Después de la cena esa noche, hice algo que nunca antes había hecho. Mientras Mara se duchaba por la noche, me tomé la libertad de mirar dentro de su bolso. Nunca antes había considerado violar su espacio personal de esta manera, pero ahora estábamos jugando un juego. Todo parecía normal, y estaba a punto de cerrar cuando de repente noté algo. Mara usaba tampones cuando tenía su periodo, pero en el fondo de su bolso había una pequeña bolsa etiquetada como CX. Como cualquier hombre normal, evité levantarlo. Lo recogí y lo abrí cuidadosamente para revelar un viejo teléfono celular Nokia. Solo me llevó un minuto darme cuenta de que era un teléfono prepagado con servicio de T-Mobile. Solo había un número en el registro de llamadas. Cuando encontré el teléfono, estaba apagado, y lo dejé en la misma condición. No habría sido difícil para mí averiguar a quién pertenecía el número. Creo que ya lo sé. Seymour estaba de buen humor. Había varias carpetas en fila ordenadas en su escritorio. Parecía ansioso de que me sentara y me mostrara lo que había hecho. Dennis, sé que dijiste que querías un divorcio simple, pero bajo las circunstancias, tienes un caso bastante bueno para una anulación. Lo bueno de esto es que Marshen no podrá impugnarlo, y no habrá división de bienes. Cada uno obtendrá lo que trajo al matrimonio. ¿Estás seguro? Haría las cosas mucho más fáciles y más rápidas. Seymour apartó la primera carpeta. ¿Qué más? No tuve problemas para obtener copias de los certificados de nacimiento de las niñas legalmente. Hamilton Ryder no te debe ningún favor por cuidar de las niñas. Si hubiera ido a juicio, habríamos sido derrotados en los primeros 5 minutos. Sin embargo, el Tribunal de la Opinión Pública se encargará de ello. Te sugiero que presentes una queja contra él y te asegures de que los medios de comunicación estén plenamente conscientes de ello. Eso será tu responsabilidad. ¿Por qué? Estoy pagando por servicios legales, Dennis. Si me atrapan participando en una campaña difamatoria, especialmente contra un funcionario público, mi potencial carrera como abogado habrá terminado antes de comenzar. Bueno, ¿qué necesito hacer? Todo está impreso en esta hoja superior. Memoriza cuidadosamente las instrucciones y luego quema el papel. Es una broma, ¿verdad? Escuché un gemido desde el otro extremo de la mesa. Sí, lo siento, pero solo estaba tratando de hacer las cosas un poco más fáciles. El siguiente archivo era la demanda de Hamilton por alienación de afecto. Seymour no sentía que este caso volara tan poco, pero podría ser tan valioso como el anterior. La siguiente reclamación era por la recuperación de los gastos de vida de Marche durante el último año. No tenía nada que ver con las niñas ni con su paternidad hacia ellas. La última carpeta no estaba relacionada directamente conmigo, pero era una moción para presentar cargos contra Hamilton Ryder por 6 violaciones civiles diferentes muy remotamente relacionadas con la situación. En una de ellas, Seymour realmente acusó a Hamilton Ryder de prostitución. Afirmó que Hamilton había obligado a Marcia a intercambiar sexo por alojamiento y comida para él y las niñas. Era otro juicio prolongado en el que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de ganar, pero obtendría mucha publicidad picante. Todavía quedaban algunos agujeros que tapar, incluido al menos un ejemplo de evidencia de una relación secreta entre ellos. Espero terminar con eso este fin de semana. Marche se sorprendió al verme cuando llegué a casa para almorzar. Quería estar allí cuando llegara el correo. Parecía contenta con la compañía y nos preparó sándwiches de queso a la parrilla. Hice lo mejor que pude para hacer conversación educada hasta que llegó el correo. Ella notó el paquete prioritario y comentó al respecto. Le dije que era un disco duro extraíble que había pedido para hacer copias de seguridad de datos en las computadoras.
Estuvo de acuerdo con la respuesta y me fui sonriendo. Durante la siguiente hora, pasé cuidadosamente leyendo todas las instrucciones sobre cómo instalar y operar mi nuevo rastreador GPS. Esto iba a ser divertido. Lo había planeado así. Esa noche, Mara parecía un poco más callada de lo habitual. Por lo general, cuando regresaba de sus visitas a mamá, estaba alegre. El viernes parecía muy lejano. Me di cuenta de que no podía fingir durante tanto tiempo. Decidí que el martes por la mañana, mientras las niñas estuvieran en la escuela y Mara estuviera en el salón de belleza, sería el mejor momento para actuar. El lunes fue un día bastante ocupado. Llevé todos los sobres preparados de la oficina de Seymour a la oficina de correos. Lo más temprano que serían entregados sería el miércoles. Le di a Seymour 5,000 pesos para cubrir su honorario y gastos. Después de reportarme al trabajo, pasé el resto de la mañana cerrando las cuentas. Uno de los alquileres de smoking locales estaba vendiendo trajes usados. Afortunadamente, pude encontrar 2 que me quedaban bien. Como necesitaba un lugar para guardar mi nueva ropa de trabajo, alquilé una habitación de motel barata por 4 noches. Pasé por la casa mientras Mara salía. No tenía idea a dónde iba, pero pensé que aprovecharía la oportunidad. Mientras cargaba todas mis cosas en el auto, me di cuenta de que en realidad no tenía tantas cosas. Me sentí un poco triste mientras conducía por la calle por última vez. Extrañaré la vida familiar, aunque fuera una farsa. Las niñas y yo nunca parecimos enamorarnos, pero sabía que estaría pensando en ellas. Era una situación triste. Me sentía herido y traicionado, pero no lo suficiente como para explotar. La única salida para mí era desaparecer tranquilamente. Alquilé una unidad de almacenamiento y pagué por adelantado 1 año. Aunque era la habitación más pequeña, la cantidad de cosas que tenía parecía patética. Esa noche, me excedí en Taco Bell. Probé todos los platos del menú que nunca había probado antes. No puedo explicar por qué lo hice, excepto que me sentía un poco imprudente. Por supuesto, la mayoría de la bandeja terminó en la basura. No pude comerlo todo. Más tarde, sentado solo en mi habitación, estaba más allá del aburrimiento. Por pura ocurrencia, llamé a Britisher. Una joven muy amable aceptó mover mi reserva del viernes al martes. El viernes era el día más ocupado para las aerolíneas, y el martes era un poco más tranquilo. A la mañana siguiente, Seymour me llevó al aeropuerto. Él iba a quedarse con el auto mientras yo estaba fuera. Le traspasé el título y le dije que podía venderlo si encontraba un comprador. Tenía casi 15 años, así que ambos nos reímos cuando lo sugerí. El check-in fue muy tranquilo, y luego me encontré sentado en un largo banco de plástico viendo cambiar la hora de salida. Me sorprendí por completo cuando mi teléfono celular comenzó a vibrar. Había olvidado apagarlo. «Dennis, ¿eres tú?» «Soy Brenda». No esperaba ninguna llamada, y mucho menos una como esta. «Sí, ¿por qué estás llamando?» «Brandy y yo queríamos despedirnos. Sentimos mucho cuando nos enteramos de que te habías ido». «Brenda, ¿está tu mamá allí?» «No, está en el dormitorio. Ha estado allí toda la mañana». No sabía qué decir. «Dennis, sí, Brandy y yo queríamos decirte que intentamos muy duro no portarnos mal. Mamá dijo que era muy importante que no fuéramos malas». «¿Fuimos, Dennis?» «No, Brenda, tú y tu hermana siempre han sido ángeles perfectos. Nunca han hecho nada malo. Entonces, ¿por qué te fuiste?» «Estoy seguro de que tu madre preferiría explicártelo a ti». «¿Le has preguntado?» «Ha estado acostada en la cama llorando desde ayer. Tuvimos que hacernos el desayuno nosotras mismas». Sentí que debería hablar con Mara, pero dadas las circunstancias, no parecía una buena idea. «Dennis, si Brandy y yo hicimos algo mal, lo siento. ¿Puedes volver a casa?» «No creo que pueda, querida».
Necesito alejarme por un tiempo. Pude escucharla llorar al otro lado del teléfono. Estaba buscando una forma de terminar la conversación sin actuar como un completo idiota cuando anunciaron que mi vuelo estaba abordando. Ahora tengo que irme. Cuídate de tu hermana y de mamá, ¿de acuerdo? Apagué el teléfono antes de que pudiera decir algo más. No lo necesitaría durante los próximos 6 meses de todos modos. La vida en un crucero me pareció fascinante. Trabajaba con uno de los ingenieros del barco por las mañanas y pasaba todas las noches bailando con entusiastas damas. Algunas de ellas eran jóvenes, pero la mayoría eran mayores que mi madre o mayores que yo. Como aprendí a bailar con mi madre, me resultó mucho más fácil. Me divertí mucho. La mayoría de ellas no hablaban inglés, así que no tuve problemas para comunicarme. Me conformaba con una sonrisa y el ocasional beso en la mejilla al final del baile. Todo eso cambió cuando emprendí mi 5º viaje. El primer día, me informaron que cenaría en la mesa del capitán esa noche. Solo los miembros de alto rango de la tripulación podían sentarse con el capitán. Yo estaba en la parte inferior de la cadena alimentaria, así que mi invitación era inusual. La única ropa formal que tenía eran 2 smoking. Por lo general, comía en el comedor del equipo, y la ropa no importaba. Como no tenía idea sobre el protocolo y los buenos modales en la mesa, esperé hasta que todos estuvieran sentados antes de acercarme. Había una silla vacía esperándome. Me dirigí al capitán como se suponía que debía hacerlo y luego me senté con cautela. Me sentí muy incómodo, por decirlo menos. Miré alrededor de la mesa, tratando de entender por qué estaba aquí. A mi izquierda estaba sentado un hombre grande y sudoroso que parecía hablar griego. A mi derecha estaba sentada una mujer bien vestida de mi edad que me parecía vagamente familiar. Cuando miré en su dirección, ella sonrió ligeramente y me miró. Aparté rápidamente la mirada. Mientras servían la comida, traté de prestar atención a lo que los invitados estaban charlando, pero fue en vano. Ya era un mal conversador, y múltiples idiomas no me daban ninguna confianza en absoluto. Esta cena infernal terminaría pronto. Me lo repetía una y otra vez. Cuando me trajeron el postre, sentí una mano en mi brazo derecho. Volví la cabeza, y ella habló: «Relájate, Dennis. Te ves terriblemente tenso». Nadie me había presentado, pero ella conocía mi nombre. Me di cuenta de que debía ser la conexión, la razón por la que estaba en la mesa del capitán. ¿Quién era ella? ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Qué quería? No era misterioso y emocionante, era aterrador y desconcertante. La comida infernal pronto terminaría. Cuando terminamos, los invitados comenzaron a ocuparse de sus asuntos. Yo todavía estaba sentado cuando la mujer misteriosa tomó mi mano y me llevó a una de las áreas más tranquilas del bar. La seguí como un cachorro siguiendo a un perro, y no sabía por qué. No tienes idea de quién soy. Simplemente asentí afirmativamente. Ella rió ligeramente. Imagina cabello rubio decolorado, mucho maquillaje y grandes tetas. Oh Dios mío, eres Dolly Parton. Mi intento fallido de una broma provocó un golpe en las costillas y otra pequeña risa, más como una risita. No estás prestando atención, Dennis. Creo que sabía cuál sería la respuesta, pero saber esa respuesta pedía aún más preguntas. Emily Ryder sonrió ante mi respuesta. Prefiero usar mi apellido de soltera, ¿de acuerdo, Emily Wilcox? Ninguno de nosotros dijo nada mientras la linda camarera tailandesa colocaba nuestras bebidas. Señora Wilcox, me doy cuenta de que de alguna manera estamos relacionados, pero no veo cómo eso podría haber hecho que estuvieras aquí. No pongas esto más difícil de lo que tiene que ser, Dennis. Solo estoy aquí para agradecerte. Probablemente no te des cuenta del impacto que has tenido en mi vida. Absolutamente no. Nunca te he conocido antes ni te he visto de cerca. Por supuesto, te ves bastante diferente de antes. ¿Bueno o malo? Bueno.
Bueno, sin duda alguna. Gracias. Fue principalmente solo cabello y maquillaje. En este punto, me sorprendió mirar sus pechos, o lo que solían ser sus pechos. No pudo evitar reírse de mi incomodidad. El médico los puso, el médico los sacó. Nunca he estado tan feliz de deshacerme de esos malditos melones. Me hacían sentir fea. No sabía qué decir. Cualquier comentario habría sonado grosero. Ella continuó su explicación. Solo reemplacé las de dobles con unas B pequeñas. Tomó un poco de trabajo, pero me pagaron bien, y estoy feliz. Creo que me sonrojé. Hubo un silencio en la conversación, y ambos dimos sorbos a nuestras bebidas. Oh, antes de que me olvide, tengo algo para ti. Emily metió la mano en su bolso y sacó un sobre doblado por la mitad para que cupiera. Sonrió mientras me lo ofrecía. Es la anulación de tu matrimonio. Papá logró finalizarlo sin problemas. No solo no estás casado, sino que nunca has estado casado. ¿No es genial? Sus palabras fueron agridulces. Parecía más complacida con la anulación de lo que yo estaba. No era lo que yo quería, pero sí lo que pensé que necesitaba. Le sonreí débilmente a Emily y le di las gracias. ¿Algo con lo que no estás muy contento, Dennis? No, toda esta situación ha sido un poco dolorosa para mí. Hice un gesto para que la camarera trajera 2 bebidas más. Por lo general, me limito a una por noche. No quiero meterme, pero ¿cuál es el estado de tu matrimonio? ¿Estás divorciada, o vas a divorciarte? Emily Wilcox arrugó ligeramente la nariz, miró su reloj y sonrió de nuevo. Dennis, exactamente en 22 minutos, seré viuda. Esa fue una declaración interesante. Traté de pensar en una respuesta ingeniosa, pero no salió nada. El impacto de su declaración finalmente llegó a mi cerebro, y me quedé aturdido. La camarera colocó nuestras bebidas, y la mía la bebí de un trago. No te veas tan sorprendido. Fue un compromiso. ¿Qué significa eso? Dentro de otros 7 días, tú deberías haber muerto en un accidente automovilístico al sur de Pattsville. 2 días después, yo debería haberme ahogado en un bote frente a Long Island. Todo estaba planeado. La conversación ya no era ligera y casual. Mi compañera de copas ya no sonreía, y todo el tono se había vuelto sombrío. Absorbí los pocos detalles que acababa de darme, y empecé a sentir náuseas. Lo siento mucho, señora Wilcox. Me temo que la última bebida fue demasiado para mí. Por favor, discúlpeme. Me levanté y empecé a salir de la habitación. Ella no trató de detenerme. Sí sentí malestar estomacal, pero no creo que fuera por la bebida. No dormí bien esa noche. En lugar de comer con el equipo, esperé hasta el primer desayuno y encontré a Emily. Estaba sentada en una mesa sola, un lujo disponible solo para los huéspedes más adinerados. El camarero me reconoció con mi ropa de trabajo, y nos miró con una expresión perpleja. Emily asintió para indicar que todo estaba bien. Me tendió su vaso lleno de jugo de naranja a través de la mesa como saludo. ¿Eres viuda ahora? Emily me entregó los Telix que yacían en el asiento junto a ella. Kingston, Jamaica. Hamilton Ryder, un político de Pensilvania, murió hoy a unos 30 kilómetros al este de Montego Bay. Nadie más resultó herido en el accidente. El señor Ryder deja viuda a Emily, pero no hijos. La señora Ryder no estaba cerca de su esposo en el momento del accidente. Hamilton Ryder era candidato a un escaño en el Senado de los Estados Unidos hasta que hace unas semanas surgieron misteriosas acusaciones de comportamiento inapropiado. Pasé por el resto del mensaje y me maravillé del efecto que tuvo mi ridículo plan de correo. El camarero colocó un pequeño plato de fruta frente a mí, el cual empecé a comer. ¿Qué va a pasar con Mara y las niñas? No es nada, Dennis. Ella ya no estaba involucrada.
Supongo que no podías haberlo sabido. ¿Qué quieres decir? Poco antes de que te fueras, lo seguiste hasta una cabaña en las montañas Poukeno. ¿Recuerdas eso? Por supuesto. ¿Cómo sabes eso? Mi padre instaló micrófonos en la cabaña, y Hamilton estaba siendo constantemente vigilado. Usaban lo mismo cada vez que se encontraban. No te quedaste mucho ese día. Poco después de que te fueras, Hamilton y Mara tuvieron una gran pelea por algo que él estaba planeando. Mara decidió que no quería que te pasara nada. Hamilton insistió en que se mantuvieran con el plan original, que era matarnos a ambos. Ella se negó y salió corriendo de la cabaña. Pasó el resto del fin de semana con su hermana en Fragval. ¿Ahí es donde estaban las niñas? Sí, ¿dónde demonios está su madre? La madre de Marche está en una residencia de ancianos en Patsval. Hamilton está pagando sus gastos. Terminé la fruta y me serví una taza de café de la jarra en la mesa. ¿Por qué querría matarnos? ¿Qué obtiene él con eso? Nunca estuvimos seguros, pero parece que esperaba obtener votos de simpatía porque era un viudo afligido. Además, habría heredado una gran cantidad de dinero. Creo que esperaba elevar aún más su posición al casarse con una viuda con 2 niñas pequeñas. Todo estaba planeado para hacerlo lucir bien frente al público. Creo que es un plan estúpido. ¿Qué gana él matándome a mí? Por supuesto, soy un poco parcial. Ambos reímos un poco ante mi débil intento de humor negro. ¿Por qué Mara decidió abandonar este plan, Dennis? Tendrás que preguntárselo a ella, pero creo que está empezando a sentir algo por ti. Ella me usó desde el primer día. Solo era una herramienta para ella. No hay forma de que tuviera algún sentimiento por mí. No cuentes con eso. ¿Cómo sabes todo esto? Mi padre ha estado siguiendo todo esto durante más de 1 año. De acuerdo, pero dime de nuevo por qué estás aquí. Mi padre es un hombre muy lento y meticuloso. Sabíamos lo que estaba pasando desde hacía mucho tiempo y nos dimos cuenta de que necesitábamos resolverlo. Pero según él, nunca era el momento adecuado. Yo me estaba arrancando los pelos tratando de averiguar cómo hacer que hiciera algo, y luego un caballero en un caballo blanco vino a rescatarme. Gracias, pero no es así como me describiría. Todavía no has respondido mi pregunta. Cuando inundaste el mundo con demandas y publicidad, las cosas se acomodaron rápidamente. Muy rápidamente. Sacaste a mi padre de su trasero muerto y me hiciste una mujer feliz. Esa no era mi intención. Supongo que quería deshacerme de una relación fallida y hacer saber mis sentimientos. Por el camino, lo has hecho bien, Dennis. Muy bien. Por eso estoy aquí para agradecerte. Sonreí y me levanté de mi silla. Me alegra que todo esté resuelto ahora. Si me disculpas, tengo que ir a trabajar. Ya estoy tarde. Relájate, Dennis. Tu horario de trabajo para la semana ha cambiado. Papá habló con el capitán, y durante los próximos 7 días, trabajarás solo para hacerme compañía. Sacudí la cabeza desconcertado y retrocedí. Escuché lo que dijo, pero no puedo decir que me gustara. No me sentía con ganas de pasar el resto de la semana siendo el acompañante mimado de una rica niña consentida. Tenía un trabajo que hacer. El jefe Daghert, mi supervisor inmediato, no fue de ayuda. Suspiró al verme y me dijo que fuera al timón. No vi al capitán, pero el segundo oficial me informó que todo lo que Emily Wilcox había dicho era cierto. Mientras caminaba de regreso a mi camarote, me di cuenta de que no tenía ropa que coincidiera con lo que estaba a punto de hacer. Tenía 2 trajes usados, la ropa de trabajo de Dickie y el atuendo con el que había subido al barco. Me cambié a la mejor camisa y pantalones que tenía y comencé a buscar a mi nueva señora. Me encontré siendo utilizado por una mujer de nuevo, y no me gustaba. ¿Era este realmente mi destino? ¿Realmente pasaría el resto de mi vida como un chico de los recados para mujeres dominantes?
Quizás dominante sea una palabra demasiado fuerte. De cualquier manera, no estaba feliz. Ella estaba leyendo un bolsilibro, sentada en la cubierta y resguardada del viento. Sonrió cuando me acerqué, pero parecía preocupada. Lo siento si te molesté, Dennis. No estaba en mis planes. Esperaba que tomaras algo de satisfacción de los arreglos con el capitán. Tu reacción indica que me pasé de la raya. Me senté a su lado e intenté ponerme cómodo. Nunca me gustaron las tumbonas. Esperaba que pudiéramos llegar a algún tipo de compromiso. Estoy dispuesto a pasar mis días contigo y haré todo lo posible por ser un buen compañero, pero siento que mis noches pertenecen a las damas solteras en el crucero. ¿Quieres bailar con ellas? Sí, hay algunos otros hombres aquí que hacen lo mismo, pero nunca hay suficientes para todas. Estas mujeres esperan todo el día para arreglarse y salir a bailar. No puedo decepcionarlas. De acuerdo, puedo aceptarlo con algunas restricciones. Entre bailes, te sentarás conmigo, y yo elegiré a las mujeres con las que bailas. ¿Por qué querrías hacer eso? No lo sé, pero probémoslo esta noche. Si no funciona, renunciaré a esta empresa. De acuerdo, lo intentaré. No entiendo por qué quieres hacer esto, pero lo intentaré. Perfecto, haremos una parada en Nápoles esta tarde, y compraré ropa para el resto del viaje. Puedo pagarlo, y no aceptaré un no por respuesta. ¿Alguna pregunta? No. Ambos reímos cuando nos dimos cuenta de que le había dado una respuesta que ella dijo que no aceptaba. El resto del día pasó alegremente, pero no quedaban suficientes días en el crucero para que yo usara toda la ropa que me había comprado. Además, no había espacio en mi camarote para guardarla. La mayoría de las compras, por necesidad, terminaron en su habitación. Emily y yo cenamos juntos, pero no en la mesa del capitán. Después de la cena, me puse mi smoking negro para la noche. Emily había reservado una pequeña mesa para dos en el borde de la pista de baile y me estaba esperando. Te ves muy elegante, Dennis. El smoking te queda bien. Gracias, pero me siento fuera de lugar. ¿Me estás mirando? ¿Me veo bien? Eres simplemente hermoso. No puedo entender por qué Hamilton no apreciaba lo que tenía. Pasé una hora en la peluquería del barco preparándome para esta noche. Me alegra que pienses que valió la pena el tiempo invertido. El vestido te queda perfecto y resalta las perlas. No quiero ser grosero, pero creo que ajustar la línea del busto fue una buena decisión. Se inclinó hacia mí y susurró, no deberías hacer comentarios sobre los senos de las mujeres, Dennis. Es inapropiado. Lo siento. No tengo mucha experiencia en este negocio, sin embargo, por necesidad, soy un aprendiz rápido. Algunas de estas damas son verdaderas coquetas. Antes de acomodarme, me excusé y me acerqué a la fila de bailarines acompañantes que estaban parados cerca del escenario. La mayoría eran hombres mayores a quienes se les había dado cruceros gratuitos a cambio de bailar con los huéspedes durante 6 horas al día. Todos ellos amaban estas veladas y disfrutaban entreteniendo a las damas. Sabían de mi situación, pero aún así no dejé de bromear con ellos. Cada uno prometió bailar al menos un baile con Emily esa noche. Emily disfrutó la noche más de lo que podría haber esperado. En cada baile, ella elegía un compañero diferente para mí. El mayor problema fue una dama alemana en una silla de ruedas. No sabía cómo tratarla hasta que la misma dama hizo algunas sugerencias. Ella fue la única con la que bailé 2 veces. Emily bailó varias veces, y varias de ellas fueron con otros pasajeros. Era fácil ver por qué se quedó conmigo hasta que el grupo terminó por la noche. La acompañé hasta su camarote y fui recompensado con un beso en la mejilla y un sincero agradecimiento. Fue una noche maravillosa. La semana pasó volando, y en la última noche del viaje, Emily literalmente me arrastró a su habitación y coqueteó conmigo. Tuve la sensación de que estaba un poco decepcionada de que no hubiera hecho un esfuerzo las noches anteriores.
Sus nuevos senos aún estaban un poco sensibles, pero no lo suficiente como para evitar que disfrutara de mis torpes intentos de acariciarla suavemente. Por primera vez en mi vida, el sexo parecía divertido y relajado. Emily y yo parecíamos movernos juntos y encajar perfectamente. Cuando torpemente intenté abrir el paquete de condones, ella lo agarró y lo tiró al suelo. Me vacié en ella 3 veces antes de la mañana, incluyendo una vez en mi boca. Ella era complaciente y llegó al clímax violentamente. Estaba en el 7º cielo. 4 horas después, estaba a punto de volar a casa. Intentó convencerme de que fuera con ella, pero no me sentía cómodo. Todavía me quedaban 4 meses en mi contrato. Prometí contactarla tan pronto como cumpliera con mis obligaciones. Fue una decisión pequeña y estúpida, pero aún importante para mí. Durante las siguientes semanas, intenté convencerme de que solo era porque ella estaba recuperándose de su pelea con Hamilton. A veces me sentía como un aburrido por aprovecharme de una viuda en duelo. Pero luego recordaba que ella no estaba de luto, sino celebrando. Cuanto más lo pensaba, más confundido me sentía. Las mañanas estaban llenas de informes de seguridad diarios y registros de mantenimiento, las noches estaban llenas de bailes. Comencé a especializarme en entretener a damas con discapacidades. Los otros bailarines acompañantes estaban más que felices de darme plena libertad en esta área, y los huéspedes estaban encantados. Emily Wilcox no había enviado una carta, correo electrónico ni ninguna otra correspondencia. Tampoco había tenido noticias de Mara, pero entonces ella no tenía idea de dónde estaba yo. Empecé a pensar en Brandy y Brenda mucho más de lo que esperaba. Realmente las extrañaba. Pensaba mucho en la situación en la que Mara nos había puesto. Entendía el concepto básico de lo que ella y Hamilton estaban tratando de hacer, pero nunca entendí por qué decidieron hacerlo. Era fácil para mi mente simple explicarlo todo diciéndome a mí mismo que simplemente no era lo suficientemente sofisticado como para entenderlo. Solo Mara podría responder todas las preguntas. Mi contrato estaba llegando a su fin, y la línea de cruceros quería que firmara por otros 6 meses con un pequeño bono. También ofrecieron enviarme a una escuela marítima en Londres para que pudiera obtener certificados en algunas áreas relacionadas con los sistemas electrónicos y de seguridad del barco. Si aceptaba la capacitación, me comprometería a trabajar para la empresa durante 1 año. Prometí darles una respuesta dentro de 30 días. Me sentí halagado al enterarme de que varias damas huéspedes habían pedido citas cuando estuviera a bordo para que pudieran programar sus viajes en lugar de volar a casa. Volé a Orlando. Mi mamá compartía una casa modular cerca de Ucale con un amigo caballero que resultó ser bastante agradable. Mi mamá parecía genuinamente molesta de que su matrimonio con Mara no hubiera funcionado. Cuando el avión aterrizó en Filadelfia, mi estado de ánimo estaba sombrío. Volver a casa no era algo que esperara con ansias, pero tenía que hacerlo. Era hora de aclarar las cosas con Seymour. Quería asegurarme de no deberle nada. No tenía dónde quedarme, ni perspectivas de trabajo, ni nada que esperar. Hubiera sido mucho más fácil si al menos hubiera hecho un poco de planificación con anticipación. Había tenido mucho tiempo en los últimos meses para buscar en línea un nuevo trabajo o al menos un nuevo lugar para vivir, pero no tenía motivación. La mayoría de las personas que bajaban del avión en la terminal estaban alerta y emocionadas, pero yo estaba en un segundo grupo, hombres de negocios que regresaban a casa con ojos caídos y una expresión aburrida. Se había pasado todo un capítulo de mi vida, y no tenía nada de qué presumir más que el dolor de corazón. Ver a otros pasajeros siendo recibidos calurosamente por sus amigos y familiares solo aumentaba mi depresión. Todo lo que podía hacer era alquilar un coche y dirigirme de vuelta a la fuente de mi miseria. Dennis. Dennis. El sonido de mi nombre gritado por unos niños llamó mi atención, pero solo hasta que recordé que había más de 200 personas en el vuelo y las probabilidades de que alguien de la familia en el vuelo tuviera el mismo nombre que yo eran bastante altas. Sonreí ante mi credulidad y seguí caminando. Dennis. Dennis.
Estaba sucediendo de nuevo. Esta vez busqué la fuente y me sorprendió ver a Brenda y Brandy corriendo hacia mí. No tenía sentido. Nadie sabía que yo estaba incluso en el avión. Solo pasaron unos segundos y ambas comenzaron a agarrar mis brazos. Nunca se habían comportado así antes, y eso me confundió. Marcie podría explicarlo, estaba seguro. El único problema era que Marcie no estaba allí. Estaba Emily. Emily estaba esperando con una sonrisa en su rostro. Puse mi bolso abajo y nos intercambiamos besos en las mejillas, como lo hacen las personas elegantes en las películas pero que nunca he visto en la vida real. Parecía natural, y no sabía qué más se esperaba de mí. Íbamos caminando hacia la salida de la terminal cuando un tipo se acercó a nosotros y pidió mis boletos de avión. Emily asintió hacia mí, y se los entregué. El limusina estaba esperando en el bordillo. Las dos chicas charlaban todo el tiempo. De hecho, hablaban más hoy de lo que las había escuchado hablar antes. Capté palabras como limusina y tía Emily, pero no pude formar ninguna oración completa. Cuando se cerraron las puertas de la limusina, todo quedó muy tranquilo. El ajetreo y bullicio de la terminal quedaron atrás. Bienvenido a casa, Dennis. Emily tomó mi mano y sonrió. No tuve tiempo de responder. ¿No es genial, Dennis? ¿Alguna vez has montado en una limusina? No podía distinguir qué chica estaba hablando. Miré alrededor y sonreí. Realmente las había extrañado. No, nunca. Dennis, vamos a tener una hermana. Yo quiero llamarla Britney, pero Brenda quiere llamarla Bethany. ¿Qué piensas tú, Dennis? ¿Cómo quieres llamarla? Mi cabeza estaba girando. 1.000.000 de preguntas esperaban ser respondidas, pero no podía formular ninguna. El comentario sobre la nueva hermana empezaba a afectarme. ¿Estaba Marcia embarazada? Y si es así, ¿dónde estaba ella? Me detuve y miré a Emily. Ella sonrió y bajó la mirada hacia su vientre. Aunque era demasiado temprano para sentir algo, colocó mi mano en su estómago. Cuando Emily dijo que no era necesario un condón, supuse que estaba usando algún tipo de anticonceptivo. Aparentemente, estaba equivocado. Dennis, ¿estás feliz de vernos? Brenda intentó empujarme ligeramente para llamar mi atención, pero el asiento de la limusina estaba demasiado lejos. Sí, las extrañé mucho a ambas, y es realmente bueno verte. Fui recompensado con 2 amplias sonrisas y un apretón de mano de Emily. ¿Voy a recibir alguna explicación? Emily se inclinó y me besó en la mejilla. Tal vez no. Poco después de que me fui, Mara contactó a alguien en la oficina del fiscal del estado. Aunque accedió a testificar contra Hamilton, el caso nunca llegó a juicio. La muerte de Hamilton Ryder puso fin al caso. De cualquier manera, un empleado estatal celoso sintió que Mara debería ser castigada, y ella fue la que salió perdiendo. Terminó recibiendo de 3 a 5 años por conspiración para cometer asesinato y varios otros cargos igualmente ridículos. Ahora se está presentando una apelación para que todo sea anulado. Emily se enteró de que la hermana de Marcia no podía cuidar a Brandy y Brenda y se ofreció como voluntaria para ocuparse de ellas. Sorprendentemente, Emily y Marcia realmente se hicieron amigas. Actualmente estoy viviendo con Emily y las niñas. Tan pronto como Mara salga de la cárcel, todos iremos en un crucero de 1 semana por el Mediterráneo. No sé cómo dormiremos, pero estoy seguro de que Emily me sorprenderá. Tengo 2 trajes nuevos. Así, rechacé el trabajo. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving.
After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. "Nick? Is something wrong?" Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike,
who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job. Having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit any time," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day." Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. "So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike.
Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? Alright, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault.
Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically.
In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.